Hola, hola, muy buenas noches, compañeros y compañeras, sean todos y todas bienvenidos a otra conferencia más de este curso, conocimiento de sí mismo. Hoy pues vamos a continuar con nuestro ciclo de fase A, vamos a estar estudiando la conferencia número 4, como pueden ver aquí, titulada Los 7 centros de la máquina humana. Como siempre, nos vamos a estar tomando unos minutitos antes de iniciar para compartir en las diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp para que más compañeros puedan unirse a esta conferencia, a esta transmisión del día de hoy. Un saludo para los compañeros que ya comienzan a unirse a esta transmisión del día de hoy. Mientras tanto, se nos van uniendo más compañeros. Les recordamos y les invitamos a nuestro ciclo de fase A, el cual estamos dando todos los jueves y sábados, 7 de la noche, hora República Dominicana. Y pues el ciclo de fase B que damos los martes a las 7 de la noche, hora República Dominicana. También los invitamos todos los lunes a las prácticas guiadas en el mismo horario donde pues aprendemos a aplicar todo lo que vamos aprendiendo en el transcurso de las conferencias. Y los domingos los invitamos a el espacio que tenemos para desarrollar ciertos estudios o reflexiones referente a diversos tipos de defectos psicológicos. También pues les hacemos la invitación a nuestro horario de fogueos, que es el día miércoles, todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora República Dominicana. Pues allí tenemos un espacio que es de preparación para instructores. Todos los miércoles a esa hora, 4 de la tarde, República Dominicana, pues estamos enviando el enlace para el acceso a la reunión de Google Meet, donde se reúnen los compañeros que se van a foguear, que se van a preparar para instructores, y también pues compañeros que participan como oyentes. Entonces son todos bienvenidos. También pues les recordamos y les exhortamos que dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas e inquietudes en la sección de comentarios, ya que siempre nosotros al finalizar nos tomamos un momento, un espacio para estar respondiendo sus preguntas, aclarando cualquier duda que puedan tener con respecto al curso, con respecto a esta conferencia, y bueno, que nos quede todo, absolutamente todo claro, específicamente pues en este tema del día de hoy, que es tan importante para nosotros avanzar e incluso empezar nuestro trabajo interior. Por aquí pues ya comienzan a conectarse los compañeros. Nos saluda Marce Gatica, también nos saluda Enrique Ramos desde Perú, un saludo para Vianney Bello, Gregoria Torres también nos saluda, Moisés Rodríguez también, Pedro Arnulfo nos saluda desde Colombia, Tepigna Arroyo también nos saluda, un saludito para Nelis Sandoval,
para Romina Córdoba, para Moisés Rodríguez. Bueno, bienvenidos compañeros. También a los demás compañeros que están ahí detrás de sus pantallas o sus celulares. Y también para los compañeros que vayan a ver esta conferencia por diferido. Bien, si es pues la primera vez que estás viendo esta conferencia, te invitamos pues a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, también al grupo de Telegram, cuyos enlaces los podrán encontrar debajo en un comentario fijado en esta publicación. A través del grupo de WhatsApp nosotros enviamos los enlaces de las conferencias, también enviamos el material que utilizamos como las diapositivas y los audios. Y bueno, pueden comunicarse directamente con cualquiera de los administradores de el curso. Bueno, por aquí también nos saluda, vamos a ver por acá, Marino Adam, un saludito para él, también para Manuel Joaquín, para Orquídea Méndez, para Daniela Martín desde Colombia, para Margarita Leal desde Venezuela. También tenemos por acá, a ver, por aquí nos dice Agustín Camejo, nos dice saludos de Venezuela, cuidado con las personas que estafan, se hacen pasar por ustedes. Ya me pasó y le escribieron a mis contactos y estafaron por mí. Bueno, ya nosotros recibimos, y gracias por avisar, recibimos pues esa advertencia esta mañana y pues nos encargamos de pues bloquear a la persona que estaba haciendo eso y también de enviar pues los avisos a los diferentes grupos de WhatsApp, ¿sí? Nosotros, y bueno, ya lo decíamos también, le enviamos un aviso pues al principio del curso, no le vamos a estar pidiendo a ustedes ningún tipo de datos, ni le vamos a estar escribiendo en privado para solicitarle datos o informaciones pues personales, ¿sí? Entonces, sí, pues hemos visto que hay personas que incluso toman la foto y que pueden poner en su en nombre de usuario incluso conocimiento de sí mismo, pero pues no son personas que pertenecen al grupo efectivamente. Moisés nos dice, es mi primera vez aquí y estoy súper atrasado porque tuve que retirarme. Bueno, Moisés, hoy vamos por la conferencia número 4. Se han dado 3 conferencias antes que esta, que están grabadas en la sección de videos de esta página. Entonces, si gustas, pues podrías verlas también. Podríamos hacerte llegar los audios, ¿sí? Si te interesa, pues estudiarlas o escucharlas así en ese formato, podrías escribirnos a cualquiera de los administradores y pues te estaríamos haciendo llegar los audios y así de esa manera te podrías poner al día. Por aquí nos dice Guille Figueroa, nos saluda desde Argentina. También saludo para Wilfredo Fuenmayor. Moisés nos dice, este es el curso de la Gnosis. Bueno, no, Moisés, no, nosotros no pertenecemos a ninguna escuela o institución gnóstica, ¿sí? Ahora bien, las conferencias que nosotros damos, las enseñanzas, están basadas pues en esas enseñanzas, valga la redundancia, que nos dejaron los maestros Ravolú y Samael, ¿sí? Pero no pertenecemos a ninguna institución, a ninguna escuela o iglesia gnóstica. Bien, por aquí también nos saluda Talía Laureano. Moisés Rodríguez nos dice, sí, estoy interesado. Luis Herschel Quiroa nos dice, buena tarde desde Guatemala. Irma Quintero, a ver, bueno, saludito para ella. Luis Peralta nos saluda a todos desde Uruguay. Bueno, compañeros, bienvenidos sean todos y creo que ya va siendo el momento de iniciar con esta conferencia del día de hoy, los 7 centros de la máquina humana. Como les decía, pues esta conferencia es sumamente importante, ¿sí?
Porque a falta de nosotros comprender esta conferencia no avanzamos o ni siquiera empezamos nuestro trabajo interior. Nosotros el día de hoy vamos a estar hablando con respecto a los 7 centros de la máquina humana, ¿sí? Vamos a estar hablando qué son los centros, vamos a estar aprendiendo qué son los centros, cuáles son sus funciones, los tipos de energía que estos centros manejan. Vamos a estar viendo en qué condiciones se encuentran esos centros y cómo nosotros podemos y debemos equilibrar dichos centros, ¿sí? Y pues todo eso viene con ese valor que nosotros tenemos que comenzar a darle a nuestra energía, específicamente la energía creadora sexual. Porque este trabajo interior que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer en base a nuestra energía, ¿sí? Aquí nosotros vamos a hablar de castidad y nos vamos a dar cuenta que la castidad es precisamente eso, el sabio uso que se le da a la energía. Aquí nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de crearnos internamente, vamos a hablar de crear y regenerar pues esos cuerpos internos que nosotros tenemos, ¿sí? Conjuntamente con este cuerpo físico o el cuerpo vital, y todo eso se hace en base a ¿qué? En base a la energía. Por tanto, debemos nosotros de comenzar a ahorrar esa energía y darle pues un sabio uso, que es totalmente contrario a lo que nosotros hacemos durante el día de instante en instante, ¿sí? Entonces los objetivos de esta conferencia son los siguientes: conocer qué es un centro energético, qué centros nosotros poseemos internamente y cuáles son sus características. Vamos a comprender el estado en que se encuentran y qué posibilidades tenemos como seres humanos para desarrollarlos, equilibrarlos y regenerarlos. Vamos también a entender cuál es su actividad durante el diario vivir y cómo nosotros podemos ahorrar energía, ¿sí? Bien, primero pues estudiemos qué es un centro o qué son los centros. Los centros son puntos energéticos que se encuentran en el cuerpo físico y que permiten el desarrollo de diversas funciones de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Hay que pues aclarar eso, que los centros pertenecen al mundo físico, al cuerpo físico, porque usualmente los centros se tienden a confundir, se cree que son los mismos que los chakras, y los chakras pues vienen siendo otra cosa. Los centros pertenecen al cuerpo físico, los chakras vienen perteneciendo a lo que es ese cuerpo astral, ¿sí? Y las iglesias pues que también se tienden a confundir con centros y chakras, pues pertenecen o están relacionadas con el espíritu. En una conferencia de fase B, nosotros vamos a estar estudiando más detalladamente con respecto a los chakras y a las iglesias, pero hoy vamos nosotros a estarnos enfocando en los centros específicamente, ¿sí? Nosotros pues en nuestro cuerpo tenemos 7 centros que vamos a estar conociendo en estos momentos. Tenemos 2 centros superiores, 5 centros inferiores, ¿sí? De abajo hacia arriba nosotros tenemos, por ejemplo, en la altura, o bueno, ubicado ahí donde está ese hueso coxis, tenemos el centro sexual. Un poquito más arriba, por debajo del ombligo, tenemos lo que es el centro instintivo. A la altura del ombligo tenemos el centro emocional, a la altura del corazón tenemos el centro intelectual, a la altura de la garganta tenemos el centro motor, a la altura del entrecejo, que por donde se encuentra pues esa glándula pituitaria, tenemos lo que es el centro emocional superior, y pues en la coronilla o a la altura de lo que es la glándula pineal tenemos el centro intelectual superior, ¿sí? Vamos entonces a explicar ahora con respecto a ese primer centro, que es el centro sexual. Ya le decía que lo podemos encontrar por acá, ¿sí? Por donde está ese hueso coxis en nuestra columna vertebral, porque los centros hasta el quinto, del primero al quinto, los vamos a encontrar ubicados en nuestra columna vertebral. Este centro tiene la función de crear, ¿sí? El centro sexual tiene la función de crear, y este puede crear a través de 3 tipos de sexo, ¿sí? Tenemos el suprasexo, tenemos el sexo normal y tenemos el infrasexo.
El suprasexo es esa práctica de sexo superior en la cual nosotros nos unimos con una pareja del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor. Y pues es a través de esta práctica que se va a dar la creación de los cuerpos existenciales del ser. ¿Y qué son los cuerpos existenciales del ser? Estos son vehículos que nos permiten tener una manifestación, que nos permiten movernos a voluntad en las diferentes dimensiones de la naturaleza, ¿sí? Nosotros somos de constitución septenaria, es decir, que tenemos 7 cuerpos. Sin embargo, pues por nuestra condición egoica están totalmente degenerados y algunos de ellos pues están en un estado embrionario, o sea que solamente tenemos principio. Entonces tenemos que hacer un trabajo de regeneración y también de creación, ¿sí? Tenemos también pues lo que es el sexo normal. El sexo normal se utiliza para la reproducción de la especie, pero es un sexo igual superior, ¿sí? Vamos a llamarle así porque no hay fornicación. Vamos a decir que en el suprasexo la persona pues va a crear lo que son los cuerpos existenciales del ser, que es una práctica donde la energía sexual se canaliza hacia adentro y hacia arriba, no se expulsa, no se llega a la fornicación, que es la eyaculación y el orgasmo. Y en el sexo normal pues la práctica es muy similar, solamente que se le pide a la Madre Divina que sea la que dirija ese proceso de concepción, ¿sí? De que pues elija ese espermatozoide que es el que está más apto para que fecunde el óvulo y entonces ahí se dé la concepción. A este tipo de sexo es a lo que se le conoce como la inmaculada concepción. ¿Sí? La inmaculada concepción no es que se dé la concepción sin sexo, sino que se dé la concepción sin que haya fornicación, ¿sí? Bueno, tenemos entonces lo que es el infrasexo, que este nos lleva a desarrollar, a crear, a reproducir lo que es el ego, a reproducir los defectos psicológicos. ¿Por qué? Porque la función de la energía sexual es crear. Si la energía no está creando hacia arriba, entonces está creando hacia abajo. Cuando nosotros vamos a una práctica de sexo y llegamos a la fornicación, es decir, expulsamos nuestra energía a través de la eyaculación o el orgasmo, pues toda esa energía, todos esos espermatozoides que están saliendo ahí se vuelven involutivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a crear si están involutivos? Van a crear cosas degeneradas e involutivas, van a crear a nuestros defectos psicológicos. Por eso, desde un principio nosotros recomendamos que hay que ser radicales con la fornicación, porque de nada nos vale a nosotros estar haciendo un trabajo de muerte y cuando llega la noche entonces vamos a fornicar. Ahí pues vamos a estar reviviendo yoes que ya hemos eliminado, vamos a estar creando yoes nuevos y también alimentando esos defectos psicológicos que nosotros pues ya tenemos, ¿sí? Entonces, muchas personas o prácticamente todas las personas, porque eso es lo que se nos ha dicho, tienen entendido que para procrear, ¿sí? Para la reproducción de la especie tenemos que llegar a la fornicación, tenemos que llegar y expulsar todos esos espermatozoides para tener éxito en esa fecundación. Y la realidad pues es que no. Imagínense ustedes, con un solo espermatozoide y un óvulo se puede crear este cuerpo físico. Imagínense entonces pues la cantidad de energía y las posibilidades que se están perdiendo cuando nosotros expulsamos millones y millones y millones de espermatozoides o quemamos, en el caso de las mujeres, pues esa energía a través de lo que viene siendo pues el orgasmo, ¿sí? Entonces no hay necesidad de llegar a la fornicación, a la expulsión de la energía para tener un hijo, ¿no? Para la reproducción de la especie. Entonces ahí tenemos las posibilidades de crear. Podemos crear a través del sexo, del suprasexo o sexo superior, que son los cuerpos existenciales del ser, del sexo normal para la reproducción de la especie o del infrasexo, que pues nos lleva a la reproducción del ego animal. Este centro sexual está relacionado con el defecto de la pereza. Nosotros cuando llegamos al conocimiento con el primer defecto que tenemos que pelear
¿sí? Que esforzarnos bastante por vencerlo, pues es precisamente la pereza que nos impide crear, que nos impide hacer, que nos impide pues iniciar el trabajo, que nos impide, por ejemplo, hacer cualquier práctica, que nos impide incluso ir a hacer la práctica de suprasexo para la creación interior y nos genera muchísima mala voluntad, ¿sí? Para nosotros entonces ir y hacer una práctica, ¿no? Incluso pues ahí se nos mueve mucho hastío en torno a la pareja, en torno a lo que viene siendo la misma práctica, que si el cansancio, que si el ocio, que si nos ponemos a hacer pues otra cosa que al fin y al cabo nos termina consumiendo la energía y luego ya uno no tiene pues ánimo para ir a practicar. El sentido que está relacionado con este centro es el sentido del tacto. ¿Por qué? Bueno, porque a través del tacto es como se activa este centro, ¿sí? El centro sexual, es como entra pues en actividad esa energía. Ustedes ven que cuando se explica la práctica del suprasexo, para prender el fuego, antes de que se dé la unión falo-yoni, entre la pareja, pues tienen que haber besos y caricias conscientes. Y bueno, pues este centro trabaja con la energía sexual, que es pues una energía creadora, ¿sí? Es la energía pues a través de la cual se ha creado todo, absolutamente todo lo que existe en el universo, ¿sí? Vemos cómo con ella podemos crear pues un cuerpo físico, que es algo maravilloso que los científicos todavía no terminan de comprender, pero aparte de eso podemos crearnos a nosotros mismos, ¿sí? Podemos crear los demás cuerpos. Y bueno, y es la manera en la cual Dios crea, o sea, ha creado todo lo que existe en el universo. Bien, el segundo centro que vamos a ver, pues es el centro instintivo. Este centro, pues, tiene varias funciones, ¿sí? En primer lugar, es el tetrasustentador. ¿Qué significa esto? Que este centro recoge lo que es la energía, ¿verdad? Este centro le llega energía de lo que es el macrocosmos. Él la recoge y la distribuye entre los demás centros, por eso se le conoce como el tetrasustentador, ¿sí? Este proceso se da en la noche, cuando nosotros nos vamos a dormir. Nosotros durante el día gastamos la energía de cada uno de nuestros centros. En la noche, pues esa energía tiene que ser restituida, ¿sí? Para que al otro día nosotros podamos funcionar, ¿sí? Nuestra máquina pues pueda funcionar. Bien, aquí pues nosotros en el centro instintivo vamos a encontrar que está relacionado con la salud del cuerpo físico. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que son nuestras aguas, y allí en nuestras aguas pues también está escrito lo que viene siendo nuestro karma, ¿sí? Este centro trabaja con lo que es la energía vital, y pues aparte de tener como función la tetrasustentación, pues también tiene la función de aprender, que está relacionada con el ego, y de aprender, que está relacionada con la conciencia, ¿sí? Pero expliquemos un poquito mejor eso. En torno a la función de aprender del ego, nosotros tenemos que saber que es en nuestro instinto donde se graban las cosas, ¿sí? No es pues en nuestra mente, sino en nuestro instinto. Y en base a lo que se haya grabado y la forma en la que se haya grabado, nosotros queremos repetir algo porque nos pareció agradable y placentero, o queremos evitarlo porque nos pareció algo desagradable o nos generó miedo, ¿sí? Entonces es allí donde se manifiesta y se mueve lo que es el deseo. Este pues está relacionado con el sentido del gusto, porque uno prueba algo, le gusta, le generó pues una sensación agradable, y entonces allí se graba en el instinto, y luego yo voy a querer entonces repetirlo. Pero si yo probé algo, que no nada más con la boca, uno prueba con los ojos, uno prueba tocando algo, ¿verdad? Y pues lo que me generó fue una sensación desagradable, pues eso también se graba en mi instinto. Ya yo voy a rechazar eso, ya yo voy a querer pues alejarme de eso, ya eso me va a generar pues un miedo, una desatracción, ¿no? Y eso se queda pues ahí grabado en el instinto. Nuestros defectos psicológicos pues manejan entonces nuestro instinto para, a través de esas sensaciones agradables o desagradables, llevarnos a actuar incluso, digámosle así,
tensionarnos o forzarnos a actuar de determinada manera para que nosotros los complazcamos, ¿no? A través de lo que es ese deseo. En torno a lo que es la función de la conciencia, que es el aprender, pues viene siendo el captar el hondo significado de las cosas, ¿sí? ¿Qué quiere decir captar el hondo significado de las cosas? Nosotros pues no tenemos que tener nada grabado en nuestro instinto. Nosotros simplemente de instante en instante vamos muriendo y allí va surgiendo la conciencia de lo que nosotros tenemos que hacer o lo que nosotros no tenemos que hacer, ¿sí? En base a lo que viene siendo lo consciente para ese momento, más no en torno a el miedo o rechazo o ese placer o ese agrado hacia alguna cosa, que viene siendo pues una especie de condicionamiento, ¿no? Este pues está relacionado con el defecto de la codicia, obviamente. Entonces cuando uno prueba algo que a uno le gusta, entonces ya viene y se manifiesta ese deseo que es una codicia por uno siempre estar pues experimentando eso que tanto placer le generó, ¿sí? Y lamentablemente pues eso nos lleva a nosotros a lo que viene siendo la esclavitud de nuestros defectos psicológicos, a lo que viene siendo pues ese vicio que no es más que esa codicia totalmente desmedida, ¿sí? Bien, luego tenemos... Bueno, hablando de este mismo centro, lo vamos a encontrar ubicado en nuestra columna vertebral a la altura del hueso sacro, como nosotros pues podemos ver por acá. Bien, entonces luego tenemos el centro emocional inferior, cuya función es la de sentir. Este centro trabaja con la energía emocional. La función de este centro pues es sentir, e igualmente pues vamos a ver cómo nuestra conciencia pues puede y debería de utilizar este centro, y lo va a hacer de una manera equilibrada y consciente, pero también cómo está la función egoica, que es ya cuando pues nuestros defectos psicológicos pues actúan a través de este centro, que es lo que comúnmente pasa, que es lo que pasa de instante en instante. Nosotros durante todo el día estamos sintiendo emociones negativas, que son las emociones de los defectos psicológicos. Cuando nosotros hablamos de emociones negativas, estamos hablando del agrado o del desagrado, ¿sí? Cuando hablamos de las emociones positivas, que son las emociones de la conciencia, estamos hablando de emociones superiores, ¿verdad? Como el amar, como el servir, como la gratitud, por ejemplo, ¿sí? Porque usualmente cuando nosotros hablamos de emociones negativas, las personas solamente las relacionan con lo que es el desagrado, con lo que viene siendo, por ejemplo, la tristeza, la frustración, la ira y el miedo, ¿no? Y piensan que las positivas entonces viene siendo, por ejemplo, esa falsa felicidad o esa satisfacción que experimentan los yoes cuando son alimentados. Y no, las emociones negativas comprenden tanto el agrado como el desagrado. Nuestros yoes sienten agrado cuando son complacidos. Por ejemplo, ahí tenemos el yo enamorado. Ahí tenemos el yo alegre, ahí tenemos el yo de la risa, que son yoes que nos llevan a gastar energía. Y uno puede pensar que son emociones positivas, cuando la realidad es que no. Están movidas por defectos psicológicos, ¿sí? Bien. El defecto con el cual se relaciona este centro es con la lujuria. La lujuria pues viene siendo eso, viene siendo el agrado o el desagrado en base pues al lujo que uno le pone a las cosas. Un ejemplo sencillo, un carro. ¿Cuál es la función de un carro? La función de un carro es transportarnos de un lugar a otro, ¿verdad? Sin embargo, ¿dónde se mete la lujuria? Cuando aparte de la función del carro, entonces nosotros buscamos otras cosas que nada que ver con la función que tiene que desempeñar ese carro. Como por ejemplo, pues, quiero que el carro sea rojo. ¿Sí? Quiero que el carro sea un Lamborghini, que sea de tal o cual modelo, y uno hasta pues puede llegar a sentirse enamorado, ilusionado y solamente pues pensar en ese carro.
Entonces ahí pues uno le está poniendo un lujo, no viene siendo ya pues una necesidad, ¿no? Entonces ahí se ve todo el agrado. ¿Dónde viene el desagrado? Cuando no podemos conseguir ese carro, específicamente cuando el dinero no nos da, o quizás tenemos ese carro y viene y le pasa algo, alguien lo choca o alguien lo raya, entonces ahí viene el dolor, entonces ahí viene la tristeza. Entonces ahí vemos nosotros el lujo que nosotros le ponemos pues a las cosas, un lujo que va mucho más allá de pues la necesidad o la función de dichas cosas, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, antes de pasar a esa parte, el sentido con el cual se relaciona este centro viene siendo el olfato, porque pues a través del olfato el olfato se activa lo que es la emoción, ¿sí? Ustedes huelen un perfume o huelen una esencia y eso les activa lo que viene siendo la emoción. Incluso ustedes ven que cuando uno está estresado, cuando uno está triste, cuando uno está ansioso, cuando uno está airado, cuando uno tiene miedo, pues funciona muchísimo que nosotros inhalemos y exhalemos, inhalemos profundamente y exhalemos, y eso pues nos ayuda a distensionar lo que es la emoción. Entonces ahí uno puede ver cómo el olfato está relacionado con lo que viene siendo la emoción. Nosotros tenemos que aprender a equilibrar este centro, ya que pues este maneja nuestro fuego. Cuando nosotros hablamos de las emociones pues son las que nos generan a nosotros esa motivación para hacer, ¿sí? Cuando uno se siente como que motivado, cuando uno se siente contento, pues uno luego pues entra en actividad lo que es el centro motor y uno va con toda esa animosidad a hacer las cosas, ¿sí? Muy contrario cuando, por ejemplo, pues uno se siente triste, ahí hay una desmotivación, ahí uno no se siente con ganas, uno no se siente con fuerzas de ir a hacer nada. ¿Qué pasa? Que como nosotros de instante en instante estamos teniendo estas emociones negativas, pues los defectos psicológicos se alimentan de pues esa energía emocional. Entonces la energía emocional o ese fuego se va al defecto psicológico. Y como se le está dando fuego, energía al defecto psicológico, pues luego cuando este se manifieste lo va a hacer con más fuerza, ¿no? Más ánimo vamos a tener nosotros para complacer al defecto psicológico. Ahora bien, como tenemos ánimo para complacer al defecto psicológico, esto significa que va a haber menos ánimo para hacer las cosas de la conciencia. Ustedes ven, por ejemplo, la falta de motivación cuando se trata de ver una conferencia, cuando se trata de hacer una meditación reflexiva, cuando se trata de hacer la práctica del suprasexo, cuando se trata de morir en marcha y así por el estilo. No hay ánimo, ¿sí? No hay ánimo. Y uno incluso puede decir, no, yo estoy cansado, yo lo voy a dejar para después. Pero si nos ponemos ahí a ver el teléfono, pues ahí nos podemos pasar incluso horas. Entonces no es que no tengamos energía, más bien es que esa energía se le estamos dando a los defectos psicológicos. Entonces ya no hay fuego, no hay ánimo, no hay motivación para pasar a la acción en torno a las cosas de la conciencia. El próximo centro es el centro intelectual inferior. Este centro funciona con energía mental y la función de este centro es pensar. Pero también aquí vamos a ver cómo el ego pues utiliza esa función de pensar, ¿sí? Nosotros nos pasamos todo el día con esa mente hablando, con esa mente opinando, ideando, planeando, proyectando toda clase de fantasías, proyectando imaginación mecánica, recordando, futurizando, absolutamente todo el día. Es más, nosotros durante el día tenemos de 60 a 70.000 pensamientos. Y cada vez que un pensamiento se manifiesta, ese pensamiento egoico, nos consume una cuota de esa energía pues mental. Entonces ahí se está gastando esa energía mental, se está alimentando el ego de esa energía mental, ¿sí? Está la función para la conciencia. La conciencia pues utiliza esa energía, utiliza esas facultades de la mente, por ejemplo, para reflexionar, para planear. Conscientemente sería cuando nosotros hacemos un cronograma
para el otro día. Entonces allí nosotros vamos y anotamos todas las actividades y en primer lugar ponemos las que están relacionadas con la conciencia. Y bueno, ahí lo estamos haciendo de una forma consciente, ¿sí? Por ejemplo, para recordar, cuando vamos a hacer una meditación reflexiva, pues allí tenemos que utilizar conscientivamente esa función de la mente, ¿sí? Allí vamos nosotros a recordar la escena, vamos a utilizar la imaginación consciente, allí vamos a proyectar entonces aquello que pasó pues en la escena, ¿sí? Y eso lo hacemos en el proceso de meditación, ¿sí? Bien, el defecto con el cual se relaciona este centro intelectual inferior es el orgullo. Una persona orgullosa, pues, ¿qué pasa con ella? Pues una persona orgullosa habla mucho, no escucha a las demás personas. Y eso es lo mismo que pasa en nuestra mente. Ahí tenemos nosotros a nuestros yoes hablando todo el día. Les gusta a los yoes pues escucharse a sí mismo, ¿sí? Con ese murmullo. ¿Y qué pasa entonces cuando nosotros tenemos nuestra mente súper alborotada? Que no podemos escuchar nuestra intuición, no podemos escuchar a nuestra conciencia, no podemos escuchar obtener esa sabiduría que nos debería llegar, que nos ha de llegar de lo que es el centro intelectual superior. Porque pues ese susurro de la conciencia que viene siendo la intuición solamente puede ser escuchado cuando la mente está en silencio y la mente no se calla. Es uno de los centros, como vamos a ver, que más nos consume a nosotros pues energía, ¿sí? Por eso pues también está relacionado con el sentido del oído. Nosotros podemos escuchar la mente, donde se están allí manifestando todos los yoes con sus conversaciones, con sus charlas, con sus canciones psicológicas, con sus opiniones, o podemos escuchar al ser. Y para escuchar al ser nosotros tenemos entonces que silenciar pues la mente, ¿sí? Nosotros tenemos que observar muy bien aquellas cosas que pensamos. ¿Por qué? Porque de la calidad de nuestros pensamientos pues así van a ser nuestras obras, ¿sí? O sea, los pensamientos son el origen de las obras. Nosotros primero pensamos las cosas, las planeamos, las planificamos, entonces ya luego pasamos a lo que viene siendo la acción, ¿sí? Para no, pues, olvidar, tomemos en cuenta que, pues, la mejor manera de pensar es no pensar y escuchar al corazón. Cuando uno calla la mente, a veces a uno le da miedo porque uno dice, no, es que entonces si yo dejo de pensar, pues, ¿cómo voy a funcionar? Pues bien, conscientivamente. Cuando uno calla la mente, entra en acción lo que es la intuición y uno en todo momento va a estar conectado con el Padre, va a estar conectado con la fuente. Entonces uno sin utilizar la mente, pues pasa a ver qué hacer en todo momento, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a lo que es el centro motor. El centro motor pues lo vamos a encontrar a la altura de la garganta. El centro que veíamos anteriormente, que era el intelectual inferior, lo encontramos a la altura de nuestro corazón, acá en nuestra columna vertebral. Bien. El centro motor pues tiene la función de hacer y trabaja con energía motriz. E igualmente vamos a ver que está la función del ego y el hacer del ego y el hacer de la conciencia, ¿sí? El hacer del ego a través de palabras, obras y omisiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, se nos manifiesta ese yo de la ira y a través de ese yo de la ira nosotros ofendemos a otra persona. Entonces esas son las palabras del ego, ¿sí? La ofendemos cuando calumniamos a otra persona, cuando criticamos a otra persona. Esas son pues las palabras para el ego. Las obras pues son las cosas ya que pues hacemos, las acciones. Entonces estoy enojada y comienzo a golpear o comienzo pues a romper cosas y así por el estilo, ¿sí? O sé que no debo de hacer algo, entonces pues voy y lo hago en detrimento mío o en detrimento de otra persona. Y las omisiones son las cosas que nosotros deberíamos de hacer pero omitimos hacerla, ¿sí? Entonces pues tenemos que ayudar a una persona en determinado momento o tenemos que hacer una práctica, ¿sí? Pero entonces ahí se mete nuestro yo de la pereza y entonces nos ponemos a ver el teléfono y omitimos hacer la práctica que teníamos que hacer.
En torno pues a la conciencia, pues está el hablar conscientemente, al hablar cuando se tiene que hablar y pues de forma consciente, el hacer las cosas también de forma consciente, lo que se tiene que hacer en la forma equilibrada y el omitir entonces las cosas del yo, ¿sí? Por ejemplo, lo mismo que les decía ahorita, pues tengo que hacer mi práctica, ahí se me quiere manifestar lo que es ese yo de la pereza. Yo lo observo, veo los detalles, Madre Divina, elimíname este yo y pues entonces ahí estoy omitiendo lo que el ego quiere que yo haga, pero entonces me pongo a hacer aquello que es conciencia, aquello que está relacionado con la conciencia, aquello que sería pues lo consciente. El defecto que está relacionado con este centro es el defecto de la ira. ¿Por qué? Porque la ira destruye las obras, ¿sí? Entonces, ustedes ven cómo en un golpe de ira, pues uno puede destruir una relación, una amistad, uno destruye pues a otra persona, uno se destruye pues a sí mismo. Y el sentido que está relacionado con este centro es la vista, porque cuando uno ve algo, pues eso te impulsa a ti a obrar, eso te alimenta, dependiendo lo que sea la ira. Es más, cuando uno está airado, uno incluso puede darse cuenta, si uno lo reflexiona, de que uno se queda ciego. Uno se queda ciego hasta el punto que uno destruye aquello, una persona, una relación, uno rompe cosas, uno dice cosas, ¿no? Hiere a las demás personas y pues es como que uno está ciego. Ya luego cuando se va la ira, entonces ahí pues uno solamente le queda ponerse la mano en la cabeza y decir, Dios mío, ¿qué hice? Es que en ese momento estaba poseído, es que en ese momento no era yo, ¿no? Porque en ese momento uno estaba pues absolutamente ciego. Este centro pues maneja lo que es nuestra voluntad. Lamentablemente mientras nosotros tengamos defectos psicológicos pues nuestras obras van a estar influenciadas por nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Pero bueno, eso va cambiando a medida que nosotros vamos desarrollando la muerte psicológica, que pues inicia con la autoobservación, la comprensión y luego la petición de muerte, ¿sí? No pasamos a hacer lo que el defecto psicológico quiere que nosotros hagamos, sino más bien pues actuamos en la forma consciente. Luego, a la altura de la glándula pituitaria tenemos lo que es el centro emocional superior. Este trabaja con la energía de la conciencia y tiene como función el juzgar. Este centro, vamos a decir que pues en la mayoría de nosotros está inactivo. No está en actividad. Comienza a entrar en actividad cuando nosotros comenzamos a desarrollar lo que es la autoobservación, cuando nosotros comenzamos a juzgarnos, a criticarnos a nosotros mismos, digámoslo así, de forma pues despiadada. Cuando digo a nosotros mismos me estoy refiriendo, a nosotros mismos, me estoy refiriendo a nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Este centro pues nos permite medir también nuestros defectos psicológicos, medir la magnitud de las acciones que nosotros pues vamos a tomar. Pero este defecto psicológico tiene, digámoslo así, un lado negativo, que es cuando no está en actividad, que es que como nosotros no nos estamos juzgando a nosotros mismos, entonces juzgamos a los demás. Entonces ahí es donde viene la crítica a las demás personas, ¿no? Y pues eso hace que nuestra conciencia se duerma muchísimo más. Este defecto psicológico está relacionado, este centro está relacionado con el defecto de la gula. Cuando nosotros hablamos de gula, hablamos de desequilibrio, ¿sí? Y pues es precisamente eso lo que cambia cuando nosotros comenzamos a juzgarnos, que comenzamos entonces a actuar de manera justa, ¿sí? Y en esa justicia entonces se empieza a desarrollar, a desempeñar lo que es pues ese equilibrio, lo que viene siendo esa templanza, ¿sí? El sentido que está relacionado
con este defecto es la clarividencia interior, que es la autoobservación, que es el nosotros poder observar todo aquello que se manifiesta en nuestro interior, aquellos defectos que pues para nuestros ojos físicos son imposibles de percibir, solamente pueden ser percibidos a través de este sentido de la autoobservación. Este sentido, cuando nosotros llegamos a este conocimiento, pues está bastante atrofiado, porque pues es muy raro la persona que anteriormente se haya autoobservado, ¿sí? Haya dirigido pues esa mirada hacia su mundo interior para descubrir qué se está procesando allí, para descubrir qué es lo que yo estoy deseando, para descubrir qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, las sensaciones que yo estoy experimentando en determinado momento, sino más bien que todo lo vemos hacia afuera. Se nos hace difícil a nosotros identificar un defecto que se nos manifieste, pero hacia afuera entonces lo vemos clarito, ¿no? Entonces no podemos juzgarnos a nosotros y entonces ahí viene la parte negativa, que es la crítica hacia los demás. Y bueno, para nosotros desarrollar pues este sentido, lo que hay es que comenzar a practicar el juzgarnos a nosotros mismos, el observar en primer lugar qué es lo que se nos está manifestando para descubrir y evidenciar el defecto que se quiera manifestar a través de cualquiera de los centros inferiores. Luego viene el juicio, que pues ese es el que nos permitirá alcanzar o lograr esa comprensión de ese defecto, y luego pues la petición a nuestra Madre Divina para que elimine ese defecto de nuestra psicología. Por último, tenemos al centro intelectual superior. Este lo vamos a encontrar ubicado a la altura de la glándula pineal, ¿sí? Que no se confunda la glándula pituitaria con la glándula pineal, porque son dos cosas que se tienden a confundir, ¿sí? Allí, pues ese centro tiene la función de saber. Esta es pues la fuente, aquí nosotros encontramos la fuente de sabiduría, ¿sí? Es de esta fuente de donde tiene asiento nuestro Padre interno, desde donde nos llegan, por ejemplo, las comprensiones a través de la intuición a lo que viene siendo ese centro intelectual inferior, ¿sí? Este centro pues trabaja con energía del espíritu puro, y el defecto que se les relaciona es el defecto de la envidia, ¿sí? Y pues ¿por qué la envidia? Porque la envidia precisamente es falta de sabiduría. Vamos a ver también que el sentido que se les relaciona es la polividencia. Cuando hablamos de polividencia, podemos decir que Dios es polividente porque está en absolutamente todo, ¿sí? Y ese nosotros experimentar y estar en absolutamente todo, pues nos hace darnos cuenta, saber que nosotros formamos parte de una misma cosa. Y eso pues evita que se dé pues ese sentimiento, que se manifieste ese defecto de la envidia, porque sabemos entonces que todos somos uno. Por eso es que a falta de la sabiduría, que es saber que todos somos uno, que pertenecemos a una misma cosa, que se desarrolla lo que viene siendo pues esa envidia a las demás personas, a los demás, ¿sí? Bien, estos entonces son los 7 centros de la máquina humana. Vamos a ver ahora cuál es el estado actual de estos 7 centros. En cada uno de nosotros, pues estos centros se encuentran totalmente desequilibrados. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie está interesado en trabajar sobre sí mismo, nadie está interesado en comenzar a valorar esa energía, en comenzar a darle un sabio uso a pues esa energía, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se da pues este proceso de desequilibrio. Yo les decía ahorita cómo pues el centro instintivo recibe del macrocosmo pues la energía. Digamos que el centro instintivo la recibe en un formato general, ¿sí? Entonces este centro, el tetrasustentador, va a transformar esa energía en la energía que cada uno de los centros necesitan. Por ejemplo, vimos el centro sexual trabaja con energía sexual, el emocional con la energía emocional, el mental con la energía mental, el motriz con la energía motriz. Entonces, este centro instintivo se va a encargar de crear la energía para cada centro y de distribuirla, ¿sí? Estamos
estamos hablando de los centros pues inferiores, porque pues los centros superiores se abastecen directamente, ¿no? De lo que viene siendo pues el macrocosmos. Bien, entonces vamos a decir que este centro instintivo toma de esa energía y crea o fabrica lo que es la energía emocional, lo que es la energía motriz, lo que es la energía mental. Y el excedente de esa energía pues va a ser depositado en el centro sexual. Cabe destacar que al centro sexual, como tiene la función de crear, es al centro al que más energía se le da. ¿Sí? Es por eso que cuando nosotros nos levantamos en la mañana, pues estamos repletos de energía, estamos muy animados. En la noche, pues nos acostamos allí explotados sin nada de energía, pero cuando amanece, estamos nosotros súper animados. Desde que nosotros nos levantamos, comenzamos a utilizar la energía de esos centros y comenzamos a gastar esas energías cada vez que nosotros usamos un centro, ¿sí? Ojalá pues que nosotros, y es lo que deberíamos de hacer, pues utilicemos esa energía de forma conscientiva. Si utilizáramos nosotros esa energía de forma consciente, incluso podemos llegar a la noche con remanentes de energía, que es el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? En torno a lo que es el equilibrio de los centros. Pero no, nosotros cuando nos despertamos, comenzamos, por ejemplo, a pensar cosas que son egoicas. Comienzo yo pues a pensar en la ropa que me voy a poner, entonces allí se mete la indecisión, entonces allí viene la preocupación porque no sé si el vestido rojo o el vestido azul, entonces comienzo a pensar en cosas que pasaron ayer en el trabajo, en las cosas que tengo que hacer en el día de hoy, en los problemas que tengo sin resolver, ¿sí? Entonces allí comienza a gastarse toda esa energía mental, porque todos esos defectos que se están manifestando allí en nuestra mente, cada vez que se da un pensamiento, consumen energía de ese centro intelectual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando se agota la energía del centro intelectual, aquella energía que tenía para ese día, entonces el centro instintivo tiene que ir a saquear el centro sexual, porque viene siendo, digámosle así, el centro sexual como una especie de almacén. Recuerden que es el centro que más energía tiene. Entonces, si nos quedamos sin energía mental, pues hay que seguir pensando durante el día, ¿no? Entonces allí el centro instintivo pues va y le quita energía al centro sexual para que el centro intelectual entonces siga funcionando, ¿sí? Pero cabe destacar que no va a seguir funcionando igual, porque pues ya luego de que el centro instintivo hizo esa conversión a energía sexual, pues ya no puede volverla a convertir en otra cosa. Entonces ahí vamos a tener al centro intelectual trabajando con energía sexual, ¿sí? Entonces pues eso no es lo que se quiere, ¿no? Cada centro tiene que trabajar con su propia energía. Bien, tenemos entonces también pues el centro motor. Cada una de las palabras, de los movimientos que nosotros hacemos, incluso de las omisiones, pues van gastando energía, le va dando energía a esos defectos psicológicos que se van manifestando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros desde que Dios amanece, comenzamos a hablar cosas insustanciales, cosas vanas, que si un chisme, que si una calumnia, que si un chiste verde, que si pues risas banales y así por el estilo. Entonces allí todo eso pues va gastando nuestra energía motriz, ¿sí? A veces, por ejemplo, tenemos trabajos en los cuales terminamos explotados, ¿no? Nos extenuamos de tanto trabajar o nos ponemos a extenuar de tanto hacer ejercicio, o por ejemplo dejamos los oficios de la casa todos para hacerlos el mismo día, ¿no? Y entonces allí cuando terminamos estamos nosotros todos, todo agotados, ¿no? Antes de que finalice el día ya estamos nosotros agotados. Entonces igual, allí el centro instintivo pues entonces va a robarle energía, a quitarle energía a ese centro sexual para mandarla al centro motor y que nosotros pues podamos seguir haciendo hasta tanto finalice el día, ¿sí? Tenemos también que lo mismo pasa con lo que es el centro emocional.
cada una de nuestras emociones allí están agotando las energías del centro emocional. Como vimos, esas energías negativas. Entonces, por ejemplo, en la mañana suena la alarma y uno siente un desagrado. Uno siente una incomodidad, uno siente una frustración, porque entonces uno no se quiere despertar, ¿no? Entonces todo eso está movido por la pereza y nos hace sentir esas sensaciones o esas emociones desagradables. Entonces allí se está se están robando pues ese yo de la pereza, energía emocional, se está robando fuego, ¿no? Y pues nos hace quedarnos ahí en la cama, nos hace poner el reloj o la alarma para que suenen 5 minutitos más, ¿no? Entonces allí robándose toda nuestra energía emocional. En el transcurso del día, que si discutimos con los compañeros de trabajo, con algún familiar, todo ese desagrado, pues allí se está vaciando nuestra energía. Si vamos por la calle y vemos una persona que nos atrae y comienza entonces uno a experimentar esa lujuria emocional, que pues uno lo puede ver como algo positivo, pero la lujuria y el amor son dos cosas totalmente contrarias. Bueno, allí entonces también se está drenando todo lo que es esa energía emocional. Cuando esa energía emocional se acaba, pues lo mismo, el centro instintivo dice, bueno, tenemos que seguir sintiendo. Entonces allí vamos y saqueamos el centro sexual para mandar esa energía al centro emocional y que podamos entonces seguir sintiendo durante el día, ¿sí? Lo peor de todo esto es que, pues, una persona ignorante, por ejemplo, de este conocimiento, llega a su casa. Entonces, cuando llega a su casa, que va y se acuesta, va y copula con la pareja, llega a lo que es la fornicación, entonces ahí sí, ahí termina de sacar toda la energía que pues le puede quedar a su cuerpo a través de lo que es el orgasmo y la eyaculación, ¿sí? Entonces ya pues termina prácticamente muerto, termina súper cansado hasta que entonces en la madrugada pues vuelve el centro instintivo a entrar en actividad en torno a suplir la energía pues a cada uno de los centros. Y pues lamentablemente una persona que tenga este conocimiento, que no se está autoobservando durante el día, que no está ahorrando energía durante el día, pues llega a la noche y trata de hacer una práctica de sexo superior y no va a poder. No va a poder porque no tiene la energía, no va a poder porque entonces ahora el centro sexual para tratar de que se dé pues esa práctica de transmutación, pues entonces va a tratar de alar, o esto lo hace el centro instintivo, va a tratar de traer el remanente de energía de todos esos centros, una energía que ya está contaminada hacia el centro sexual para que pueda haber una práctica de sexo. Entonces, pues esa energía sucia no va a poder subir por nuestra columna vertebral. Es una energía que se va a volver pesada, es una energía que ya está sucia. ¿Y qué va a pasar? Aunque uno quiera hacer una práctica de sexo superior, esta energía va a salir. Esta energía va a salir, se va a dar esa caída sexual a través de esa eyaculación y de ese orgasmo con todas esas repercusiones de la fornicación, ¿sí? Bien, entonces vamos ahora a estudiar cómo nosotros podemos equilibrar los centros. Para equilibrar los centros nosotros vamos a emplear los 4 rectos, cuyo centro pues es la autoobservación. Tenemos el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar, ¿sí? Autoobservación, ¿por qué? Porque la autoobservación es la que nos permite a nosotros evidenciar y descubrir los defectos psicológicos que se quieran manifestar a través de cada uno de los centros. Nosotros no podemos eliminar algo que no hemos observado, que no hemos visto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que dirigir esa mirada atenta hacia nuestro mundo interior y todo lo que se procesa allí, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros pensamientos e incluso nuestras sensaciones. Si nosotros tomamos en cuenta y comenzamos a aplicar estos 4 rectos, pues obviamente le vamos a estar dando un sabio uso a nuestra energía. Vamos a pensar de la forma que tenemos que pensar, vamos a sentir de la forma que tenemos que sentir, a hablar lo que tenemos que hablar, a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a ver cómo llegamos a la noche con energía.
¿sí? Con energía, con ese ánimo para hacer las prácticas que tenemos que hacer del conocimiento, para hacer nuestra práctica de los 3 factores, para hacer nuestra práctica del suprasexo y así por el estilo, ¿sí? Entonces, el recto pensar. Nosotros tenemos que observar la actividad mental, ¿sí? Observar cómo los defectos psicológicos quieren manifestarse a través de nuestra mente. Nosotros tenemos que mantener o esforzarnos por mantener durante el día un estado de autoobservación, ¿sí? Un estado de concentración que parte desde la autoobservación, donde nosotros vamos a concentrarnos manteniendo un solo pensamiento que tiene que estar relacionado con aquello o con aquella actividad con la cual, con lo que nosotros, con aquella actividad que nosotros vamos a desempeñar, ¿sí? Entonces, cualquier pensamiento que nos quiera sacar de ahí, de ese instante, de ese momento presente, Madre Divina, elimíname este yo, ¿sí? Que viene un recuerdo de algo que hice, algo que me quedó mal, que viene una planeación, que viene una fantasía, porque por ejemplo me gustaría estar haciendo otra cosa. Madre Divina, elimíname este yo. Todo pensamiento que nos llegue a nuestra mente, nosotros tenemos que enjuiciarlo. ¿Y cómo lo enjuiciamos? Nos podemos preguntar, bueno, ¿es esto de mi ser o no lo es? ¿Sí? Cuando uno se hace ese cuestionamiento, pues entonces allí entra, digámosle así, pues en actividad lo que son los centros superiores, y uno recibe la comprensión de que eso que se está manifestando es un defecto psicológico. Entonces ahí en el instante, Madre Divina, elimíname este yo. Y pues volvemos y nos enfocamos en aquello que nosotros pues estábamos haciendo, ¿sí? La mejor manera de pensar, como les decía ahorita, es no pensar. Cuando uno tiene esa mente en blanco, pues la mente se agiliza porque está comunicada con la fuente de la sabiduría. Pues bueno, allí está toda la sabiduría, no va a haber nada que nosotros no sepamos hacer o que no nos quede pues de una forma perfecta. Pero para eso, para que nos llegue esa sabiduría, tenemos que callar a la mente. El recto sentir, igual, vamos nosotros a observar nuestras emociones, las emociones que tenemos durante el día. E igual, vamos a enjuiciarlas. ¿Es esto que yo estoy sintiendo de mi ser o no? Que una persona me dijo algo, entonces yo comencé a sentirme triste. ¿Es esta tristeza de mi ser o es un ego? Mi ser o la conciencia no se siente triste. La conciencia no tiene pues estas emociones negativas que gastan mi energía, que me hacen sentir tan mal. Entonces, Madre Divina, elimíname este yo. O pues en la parte agradable, veo una persona que me parece atractiva y me siento entonces enamorada. Entonces allí pues me pregunto yo, ¿es esto de mi ser o no lo es? Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, bueno, si yo tengo mi pareja y me estoy sintiendo atraído por otra persona, pues eso no puede ser algo consciente, ¿no? Entonces, Madre Divina, pues elimíname este yo, ¿sí? Y así pues con todas las emociones que se vayan presentando en cada circunstancia de nuestro día. El recto obrar, nosotros tenemos que hacer en forma equilibrada, ¿no? En forma equilibrada. Nosotros tenemos energía motriz para hacer, nosotros tenemos actividades que hacer durante el día, nosotros tenemos que trabajar, porque esto no se trata de, no, yo no voy a hacer pues absolutamente nada para no gastar mis energías. Si nosotros estuviéramos en autoobservación, estuviéramos eliminando todos esos defectos psicológicos que se manifiestan, que quieren robarnos nuestra energía, nosotros podemos hacer o hiciéramos nuestra jornada laboral y al final pues tuviéramos remanentes de energía, tuviéramos ánimo, porque supimos cómo utilizar la energía. Pero imagínense ustedes que están trabajando, ¿sí? Hay trabajos que pues son de por sí bastante explotadores, ¿no? Que por sí solos nos llevan a extenuarnos bastante, pero aparte de eso tenemos ahí todos esos pensamientos consumiéndonos energía por un lado, todos esos sentimientos consumiéndonos energía por otro lado. Es normal que uno pues llegue a la noche completamente explotado, ¿sí? Y pues el recto hablar, nosotros tenemos que hablar lo justo, ¿sí? Nosotros hablamos mucho, nuestra autosimpatía nos lleva, por ejemplo, a estar contando nuestros problemas, nuestra vida, que si los chistecitos, que si la crítica, que si el chismecito que vamos a hablar con el compañero de trabajo, ¿no? Hablando uno pues una cantidad de cosas ahí totalmente banales, totalmente insustanciales, y por allí se nos va muchísimo la energía.
Y eso es de las cosas que nosotros más hacemos. El hecho de nosotros estar hablando y hablando y hablando y hablando, y es también de las cosas que más nos gustan hacer. Y por tanto, pues es de las cosas que más energías nos consumen, ¿sí? Con respecto al recto obrar, no, me gustaría recordarles que también pues allí, aparte del hacer, tenemos también las omisiones. Porque ustedes van a ver como una persona que está todo el día sentada en un mueble viendo las redes sociales o que se la pase el día completo acostado, pues al final termina sin fuerzas. Y uno se dice, pero ¿cómo? O sea, la persona estuvo el día completo acostado y ¿cómo es que está cansado? Bueno, porque ahí ha alimentado esos choices de la pereza. Esos choices de la pereza, aunque la persona no estuviera pues haciendo nada, pues han tomado esa energía motriz que debió haberse aplicado a obras que sí debieron pues de hacerse, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para equilibrar nuestros centros. Y todo esto parte desde la autoobservación, para nosotros descubrir los defectos que se quieran manifestar y tomar en cuenta que cada manifestación de un defecto psicológico es energía que nosotros le estamos entregando a ese defecto psicológico. Mientras cuando no dejamos que el defecto se manifieste, que se manifieste. Entonces la conciencia, pues allí estamos nosotros liberando energía, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando nosotros comencemos a hacer esto? Lo vayamos desarrollando. Bueno, que los centros se van equilibrando. ¿Sí? Cada centro entonces va a comenzar a trabajar con la energía que le corresponde. Siempre pues en las noches nos van a quedar remanentes de energía. Nuestro centro sexual, la energía de nuestro centro sexual no va a ser tocada. Y cuando la energía de nuestro centro sexual no sea tocada, entonces ahí viene el momento, uno de los momentos más importantes de nuestro trabajo interior, que es el inicio de nuestra obra. Es allí donde se prende el fuego. Y luego de que se prende el fuego es que comienza verdaderamente el trabajo de regeneración y de creación. Por eso les decía que es una conferencia muy importante, porque una persona que no entienda esto, que no comprenda esto, que no lo aplique, pues puede pasarse años y años y más años en el conocimiento y nunca prende el fuego. ¿Por qué? Porque no hay un ahorro de energía, no hay materia prima para transmutar, porque no se ha dado la prendida del fuego, porque no se han equilibrado los centros. Entonces, el primer paso para nosotros, pues comenzar nuestro trabajo interior es trabajar con el equilibrio de los centros. Si no hay ahorro de energía, pues no hay nada, no hay trabajo, no hay avance, no hay avance interior, ¿sí? Entonces, pues es una conferencia bastante importante. Ojalá nosotros reflexionemos sobre ella, sobre la importancia de nuestra energía y pues nos decidamos a comenzar a darle un correcto uso a nuestra energía para lograr lo que es la castidad, que como les decía en un principio, la castidad es el sabio uso de la energía. Bien, vamos a ver entonces por acá si tenemos algunos comentarios con respecto a este tema, si tenemos algunas preguntas para entonces responderlas. Si no llego a leer sus preguntas, pues recuerden que cuando hay muchas preguntas, entonces el Facebook pues comienza como a subirlas y no las puedo ver. Entonces, por favor, les pediría que las escribieran otra vez, ¿sí? Para que no se queden preguntas sin responder. Bien, por aquí nos dice, a ver, vamos a ver. Joan Lauri nos dice buenas noches. Osval nos dice, y nos tenemos que autoobservar y morir en el ego. Y si no hacemos eso, la energía se pudre. Cierto, tenemos nosotros que estar autoobservándonos y que estarnos muriendo, porque si no, vamos a decir que sí se pudre, porque es una energía que al fin y al cabo la utilizan nuestros defectos psicológicos, ¿no? Entonces, pues se vuelve algo involutivo, se alimenta al defecto psicológico. Bien, por aquí nos dice, vamos a ver, segundito por acá. Bien. Bueno, un segundito, compañeros.
Aurelio nos dice, muy bien explicada la temática de la conferencia, saludos cordiales. Bueno, saludo para usted, Aurelio, gracias por estar acá. Teresa nos dice, es una alegría estar esperando los temas, gracias. Bueno, gracias a ti, Teresa, por estar acompañándonos. Marce nos dice, esos defectos ciegos tienen un sistema de autorreacción en contra de estas prácticas, o sea, solo se activan porque es muy cierto, hay veces que se me saben manifestar. Recuerden que los defectos pues son formas equivocadas de ser y cada defecto pues actúa en función de pues de eso, de lo que viene siendo su forma de ser, ¿no? Y pues dependiendo también de en qué proporción uno lo haya alimentado. Entonces, hay defectos que se le manifiestan más a uno y son los defectos a los que más energía pues uno les da, a los que más pues uno complace, hasta el punto en el cual el defecto siempre entonces va a estar así como montado en uno, porque es un defecto que ya uno lo ha alimentado pues bastante. Cada defecto quiere tener su autonomía, o bueno, vamos a ver cuál sería la palabra. Cada defecto quiere dominar por sí solo o compiten entre ellos por dominar lo que es la máquina humana. Y el que gana, el que más se manifiesta o los que más se manifiestan son a los que más energía se les da. ¿Qué aconsejas para esa quietud de nuestra mente? Bueno, la muerte en marcha. Cada pensamiento que se manifieste, Madre Divina, elimíname este yo. Wilfredo nos dice, el corazón es un símbolo de la mente. Bueno, pues sí, allí en el corazón nosotros encontramos lo que es la intuición y pues es donde también encontramos lo que viene siendo la mente. Nosotros creemos que la mente está aquí en el cerebro, pero el cerebro es un órgano y que no tan solo está relacionado con la mente, o sea, como con esos, digámosle así, nervios, neuronas, ese tipo de cosas, sino con el funcionamiento del cuerpo en general. La mente realmente pues está allí en el corazón. Wilfredo nos dice, ¿podemos controlar la ira con la caridad? Es que lo primero es que nosotros no debemos de tratar de controlar a los efectos psicológicos, sino más bien eliminarlos. Porque cuando hablamos de controlar es lo mismo que reprimir. Y cuando uno reprime un defecto psicológico o se va a la otra polaridad del defecto o este defecto en cualquier momento pues va a salir como un defecto que lo estamos ahí tratando de reprimir como si fuera en una olla de presión, ¿no? Entonces, cuando eso explote esa ira, pues nos va a hacer tremendo desastre, nos va a llevar pues a cometer muchos errores. Entonces esto no se trata de controlar, esto se trata de observar, comprender y eliminar a los defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, pues poner en acción ese proceso de muerte en marcha y también meditación reflexiva. Moisés nos dice, cuando estoy en reuniones, cuando habla mucho me empiezo a dormir y quiero evitar eso y estar despierto prestando atención. Bueno, muerte psicológica a todo eso que se quiera manifestar. Pues estás en reuniones, comienza a autoobservarte y a ver, por ejemplo, el deseo de irte de allí, que allí, ahí vemos el centro instintivo, ¿verdad? El deseo de salir de allí, el deseo de que se callen, el deseo de quizás llamarles a la atención, el deseo de estar pues en otro lugar. Observa la ansiedad, el nerviosismo, observa el desagrado, la insatisfacción que eso te genera, el hastío, la mala voluntad, la frustración, la ira. Comienza a ver todos los pensamientos que se te manifiestan, ¿sí? Todos esos yoes hablándote y diciéndote, ay, quiero largarme de aquí, ¿por qué no se callan? Y esta reunión tan tediosa, y ya quiero que llegue la hora de irme, y todo eso tú le vas pidiendo muerte. Y todo eso va a generar en ti un silencio interior, independientemente del bullicio que haya allá afuera, tú vas a estar en paz, tú vas a estar pues en calma, ¿sí? Martín nos dice, ¿qué diferencia hay entre la pineal y la pituitaria? Bueno, son dos glándulas diferentes. Una está relacionada con lo que es el centro emocional superior y otra con lo que es el centro intelectual pues superior, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Marce nos dice, el defecto de la envidia me animaría a decir que jamás se despertó en mí. Eso sí, el defecto del narcisista sí lo tuve durante años. Creí ser hasta perfecto en mis 28 años.
Bueno, Marce, pues realmente es falta de autoobservación porque todos nosotros tenemos los mismos defectos. Todos, incluso a veces hasta en la admiración, allí vamos a encontrar nosotros muchos detalles de la envidia, ¿sí? Es envidia de la buena. Entonces, pues es falta de autoobservación cuando uno dice, no, yo no tengo ese defecto psicológico, ¿no? Sino más bien, pues, eh, bueno, comenzar a autoobservarse, ¿no? Para uno descubrir esos defectos en uno, que es lo que realmente nos lleva pues a avanzar. Cuando uno se dibuja esas figuras de luz y de que uno no tiene un defecto o de que uno ha eliminado un defecto, de que uno pues ha avanzado o que uno no nació con tal o cual defecto, pues entonces ahí sabemos que se acaba cualquier posibilidad de nosotros avanzar en el trabajo interior, ¿sí? Que consta de nosotros cada vez más ir descubriendo nuestra perversidad. Osvaldo nos dice, pero está muy complicado porque tenemos demasiado ego para escuchar al verdadero ser, porque se puede confundir con el ego. Al ser tendríamos que tener un porcentaje de alma para verlo. Esos son conceptos, realmente lo que es que morir, porque ¿de dónde sale la conciencia? La forma correcta, por ejemplo, de ser sale de nuestros defectos psicológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que nosotros vamos matando defectos psicológicos se va liberando la conciencia, se va liberando la sabiduría. Por eso es que hay que estar muriendo de instante en instante, para de instante en instante nosotros ir liberando la sabiduría. ¿Sí? Entonces, usted está en un evento frente a una situación. Bueno, cómo entonces yo actuar de una forma consciente, pensar o sentir en esa situación? No es algo que yo vaya pues a predisponer, no, yo simplemente comienzo a morir a todo lo que se está manifestando allí. Entonces allí va surgiendo de manera espontánea lo que es la conciencia, lo que es la forma correcta de ser, de sentir o de actuar, ¿sí? Entonces, pues no lo pongamos tan difícil, es simplemente comenzar a morir y allí se va a manifestar la conciencia. Wilfredo nos dice, las personas que se dejan fluir por las pasiones de los deseos sexuales no perciben lo espiritual. Sí, realmente, y en esas andamos todos. Nosotros andamos en ese proceso degenerativo y con toda clase pues de yoes, ¿no? Entonces el trabajo que hay que hacer es ¿cuál? Bueno, los tres factores para la revolución de la conciencia: nacimiento espiritual, muerte psicológica y sacrificio por la humanidad. Moisés nos dice, ya no puedo dejarme llevar por mi ego. Bueno, Moisés, eh, para eso entonces la muerte psicológica, ¿sí? Porque pues es común que cuando nosotros llegamos a este conocimiento, entonces tratamos de tomar el conocimiento como una religión o como un código de moral y ética. Entonces uno dice, no, yo no puedo hacer esto, yo debería de hacer tal o cual cosa. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que nos volvamos conscientes, ¿sí? Que saquemos la sabiduría del bien y del mal. Y para ello entonces tenemos que trabajar en la muerte psicológica de esos defectos. Marce nos dice, por lo visto todo recae en el sexo, todo. Jocelyn nos dice, Jessy, buenas noches, pero yo soy lo contrario, yo me levanto sin nada de energía y a medida que va subiendo la hora y bebiéndome un café es que me sube la energía. Quisiera saber a qué se debe. Por la noche tengo ánimo, energía y sin sueño, y por la mañana me levanto y me vuelvo a acostar por falta de energía. ¿Qué me puede decir? Bueno, hay que ver si se ha tenido también un buen sueño, hay que ver pues si no hay algún problema físico, algún problema de metabolismo, algún problema de alimentación, porque también, aparte de esa energía que nos llega del macrocosmos, pues uno se alimenta de lo físico, de la tierra, que es pues esos alimentos que consumimos, y también del aire que nosotros pues inhalamos, y también puede uno estar teniendo pues algún problema médico, ¿no? En el cuerpo físico, aparte de eso. Wilfredo nos dice, si yo persisto en mi propia naturaleza carnal, ¿permanezco en un estado caído? Pues obvio, claro que sí. Claro que sí. El estar, pues, como tú dices, esa naturaleza carnal, pues es esa de alimentar y complacer a nuestros defectos psicológicos, entonces sí.
Moisés nos dice, debemos ser conscientes de nuestro defecto. Nuestra mente tiene que ser positiva y llena de paz. Sí, para nosotros hacernos conscientes de nuestros defectos tenemos sí o sí que autoobservarnos. Sí o sí. Y ustedes se van a sorprender de los defectos que ustedes van a descubrir, cosas que ustedes nunca pensaron que pues estaba allí dentro de ustedes, ¿no? Y van a ver los detallitos de defectos psicológicos que ustedes nunca pensaron que tenían. Entonces, el hacerse consciente de un defecto psicológico se da a través de lo que es la autoobservación. ¿Sí? No es como decir, ah, no, yo tengo la ira, ah, no, yo soy perezoso, ah, no, yo soy celoso, yo soy esto, yo soy lo otro. No, es que nosotros realmente lo veamos, ¿sí? Que cuando se me quieran manifestar esos celos de que mi pareja está hablando con otra persona, yo me estoy autoobservando y comienzo a ver el desagrado que se genera y comienzo a ver todos los pensamientos que me llegan a la mente, todas las suposiciones que comienzo a hacer y cómo entonces la ira se quiere manifestar y las cosas que le quiero decir y así por el estilo, ¿no? Entonces ahí yo descubrí que tengo el yo de los celos. Y hay personas que le van a decir a ustedes, no, pero yo no soy celosa, yo que mi pareja haga lo que ella quiere. Pero entonces cuando va y se autoobserva, se da cuenta que hay unos detalles de celos que se manifiestan. Aún así la persona no lo exprese o no reaccione con palabras y obras. Bien, Marce nos dice, todo este proceso se acciona segundo a segundo, milésimas de segundo. Ocurre, veo. Wilfredo nos dice, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la Madre Divina se relacionaría con esas personas. No, sí, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo pues forman parte de lo que es la infrasexualidad. Para que se dé la creación tienen que unirse dos polaridades contrarias, ¿sí? Lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, para nosotros concebir un bebé, pues dos mujeres no pueden hacerlo, dos hombres no pueden hacerlo, ¿verdad que no? Bueno, entonces para crear a esos hijos de la luz, para crearnos internamente, los cuerpos existenciales del ser, pues también se van a necesitar de esas dos polaridades contrarias, ¿sí? Moisés nos dice energía positiva para nuestro Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es la energía creadora sexual. Osval nos dice, o sea que si escucho esta conferencia puede ser el yo fanático. Bueno, ahí tienes tú que observar, Osval. ¿Sí? Por ejemplo, es bueno cuando estamos viendo esta conferencia mantenernos en un estado de autoobservación que nos permitirá pues llegar a un estado de concentración para que uno pueda comprender pues el conocimiento que se le quiere transmitir. Y pues uno también va observando qué es lo que se quiere manifestar. Porque sí, puede ser un yo fanático que quiera estar viendo esta conferencia, ¿sí? Un yo, por ejemplo, creyente, un yo que quiera intelectualizarse con este conocimiento, un yo que ve este conocimiento como una religión, que lo tome como un manual de ética, como un manual de conducta. Entonces sí, uno se da cuenta de si es eso lo que se está manifestando a través de la autoobservación. Entonces, ¿qué queda? Bueno, que uno comience a morir a eso para que pues entonces lo que se manifieste sea la conciencia, ¿no? Y más bien no tome esta información o este conocimiento el yo fanático. Por aquí Pedro nos dice, Jessy, muchas gracias, me encantó mucho esta enseñanza, muy buena, saludo desde Venezuela. Bueno, gracias a ti Pedro por estar aquí. Moisés nos dice, estuvo buena la explicación, gracias. Bueno, gracias a ti también Moisés por estar acá. Talía nos dice, excelente conferencia, muchas gracias por la información. Bueno, también te agradecemos Talía por habernos acompañado. Wilfredo nos dice, ¿la energía se manifiesta en parte de lo negativo o imperfecciones individuales de todas las personas? A ver, déjame ver, Wilfredo, si puedo interpretar bien tu pregunta. Bueno, cada uno de nosotros, pues recibimos esa cuota de energía, ¿no? Cuando nos vamos a acostar.
¿sí? Se suple en cada uno de nuestros centros. Entonces todos nosotros pues tenemos esa energía y todos nosotros cuando inicia nuestro día, cuando nos despertamos cargados de energía, pues comenzamos a malgastarla. Entonces sí, cada vez que dejamos que se manifiesten los defectos a través de cualquiera de nuestros centros, pues allí nos están consumiendo pues esa energía. ¿Sí? Eso nos pasa a todos, absolutamente a todos. Romina nos dice, muchas gracias Jessie con todo lo que nos enseñan. Con mi pareja encendimos el fuego, trabajamos con los defectos y tenemos mucha energía pura y divina. Ojalá que todos puedan seguir este camino que es muy real y sincero lo que enseñan. Bueno, Romina, gracias por pues compartirnos. Gracias por compartirnos tu experiencia, aunque sí algo pues hay que aclarar, ¿sí? El proceso de encender el fuego es un proceso interno. Cuando una persona prende el fuego se hace iniciado de lo que es la logia blanca. Y ese proceso de prender el fuego pues es un proceso que se da con el equilibrio de los centros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona comienza a trabajar e internamente le va mostrando el cambio de sus aguas, porque las aguas internamente representan lo que es la energía. Cuando nosotros llegamos aquí, pues llegamos con las aguas negras. Entonces, cuando uno comienza ese proceso de autoobservación, que comienza a ver varios defectos psicológicos, esas aguas cambian a blancas. Luego, cuando nosotros nos esforzamos más, las aguas en la autoobservación, entonces estamos ahorrando más energía, las aguas pasan a amarillas. Entonces, luego, cuando se esfuerza uno más, las aguas pasan a rojas. Y cuando pasan a rojas, entonces ahí le vienen pues unas pruebas. Y entonces ahí, si la persona pasa la prueba, entonces se da lo que es la prendida del fuego. Y a la persona internamente se le entrega pues una espada que va a ir creciendo a partir de allí a medida que se van regenerando y creando los diferentes cuerpos. Eso pues es la prendida del fuego y es un proceso que puede durar 7 meses en personas que pues les meten mucha revolución, o puede durar 1 año o 2 años, o puede durar hasta 20 años en personas que pues no trabajan o no se esfuerzan en el proceso del trabajo de los 3 factores, específicamente lo que es la muerte psicológica, ¿sí? Entonces, que no se confunda pues esa prendida del fuego, que es cuando nos volvemos iniciados, a por ejemplo cuando vamos a hacer la práctica sexual con la pareja, que hay que prender el fuego entre la pareja con besos y caricias. Ese prender el fuego entre la pareja con besos y caricias pues es para activar la energía creadora sexual y que empecemos la práctica de transmutación, ¿sí? Pero ya cuando se habla de prender el fuego, volverse iniciado, pues es un proceso, ¿sí? Romina nos dice, mi pareja quería consultar, cuando se tiene un trabajo extenuante, además de llevar a cabo la muerte de momento a momento, ¿qué más se podría hacer para llegar con suficiente energía a la noche? Bueno, aparte de morir, ¿verdad? Que ya pues tú lo mencionabas, pues cuando uno está trabajando, uno tiene que ir viendo las maneras de cómo uno pues ir precisamente liberándose de ese sistema y de ese tipo de trabajo tan extenuantes. Entonces, por ejemplo, el mismo ser, nuestro ser nos ayuda en eso, de que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para el ser, estamos haciendo sacrificio por la humanidad y el ser nos ayuda a que consigamos trabajos en los cuales no tengamos que emplear tanta energía, que no tengamos que físicamente trabajar tanto, ¿sí? Pero obviamente el ser no nos va a tener a nosotros de vagos. Ahí tenemos nosotros que ofrecer, bueno, voy a hacer tal o cual sacrificio por la humanidad, me voy a dedicar a esto, voy a hacer lo otro, ya sea entregar volantes, pegar afiches o prepararme para instructor o convertirme en instructor, ¿sí? Y el ser nos va ayudando pues a salir de ese sistema y a conseguir trabajos en los cuales uno pueda, o sea, tenga que trabajar menos y pues sí obtenga aquello que es necesario para vivir. Marta Monegro nos dice, ¿cómo elimino una fobia que no me permite vivir a plenitud? Bueno, Marta, para eso tenemos la muerte psicológica. El martes estábamos dando una práctica guiada de meditación reflexiva que pues te la recomiendo, porque con la meditación reflexiva nosotros podemos eliminar todo eso,
cualquier miedo, cualquier fobia, cualquier trauma, cualquier complicación, conflicto, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces te recomiendo pues ver esa conferencia que está grabada en la sección de videos de esta página. Aparte de que se da una explicación de ese proceso de meditación reflexiva, de qué es y todo lo demás, pues también se guía una práctica, ¿sí? Entonces te recomiendo que lo veas. Moisés nos dice, ¿conoces la runa Fa? Sí la he escuchado, sí la he escuchado. Moisés nos dice, necesitamos realizar acciones para sentirnos útiles. Bueno, ese yo útil también pues tiene uno que pues estudiarlo. Porque hay veces donde simplemente, o sea, donde conscientemente lo que toca es hacer nada. Y porque uno no puede estar ahí sin hacer nada, concentrado en su corazón, sintiendo su corazón, simplemente siendo. Entonces ese detalle puede formar parte, por ejemplo, de ese yo de la falsa diligencia, que tiene que estar moviéndose de aquí para allá, que tiene que ser útil para la sociedad, que es un yo trabajador, que esto, que lo otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tocaría uno observar. Es muy importante nosotros saber que aquí nosotros vamos a sacar sabiduría de lo bueno y de lo malo. Hay una parte buena en nuestra psicología y hay una parte mala. Los defectos tienen su parte activa y tienen su parte pasiva. Entonces la conciencia, ¿dónde está? En el medio. Cuando nosotros sacamos la sabiduría de la parte activa como de la parte pasiva, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el yo de la pereza, cuya parte activa sería pues esa pereza que no le gusta hacer nada. Y tenemos entonces la falsa diligencia, que se disfraza como una virtud, que es ese laborioso para absolutamente todo menos para las cosas de la conciencia, ¿no? Entonces toca reflexionar sobre los dos polos, eliminar, comprenderlos y eliminar los defectos para sacar lo que viene siendo el equilibrio, ¿sí? Que ahí es donde se manifiesta la conciencia. Romina nos dice, ¿qué me recomienda si mi niño no obedece y responde mal? Por más que le hable bien y tranquila, siendo un niño muy chico. Bueno, Romina, para nosotros ayudar a los demás tenemos que tener sabiduría. ¿Y la sabiduría de dónde la sacamos? La sacamos de la muerte de nuestros propios defectos psicológicos. Entonces ahí te toca, Romina, reflexionar, por ejemplo, sobre tu yo desobediente, ¿sí? Sobre tu yo que responde mal. Y entonces puedes ver en tu niñez cómo tú eras desobediente con tus padres. Puedes ver, por ejemplo, cómo actualmente quizás o bajo qué circunstancias o qué yoes se manifiestan cuando tú le hablas mal a otras personas, ¿sí? Entonces ahí va saliendo esa sabiduría que te permitirá darle una guía a tu hijo, ¿verdad? En este caso. Entonces, para nosotros ayudar a los demás tenemos que tener sabiduría, y esa sabiduría viene del trabajo que hacemos con nuestros propios defectos psicológicos. Cuando tú hagas eso, vas a obtener comprensiones. Entonces allí vas a saber qué es lo que se le está moviendo a tu hijo, qué es lo que se le está manifestando, cuál es el defecto, cuáles son los detalles, cuál es la forma correcta de hablar, si hay que, por ejemplo, emplear algún rigor, o en qué momento se debe de emplear las palabras que tienes que decir, ¿sí? Entonces eso pues va a venir de tu conciencia, pero cuando tú hagas ese trabajo de muerte. Cecilio nos dice, ¿cómo recargaría mis centros? Si se recarga mientras dormimos, y casi no lo hago porque mi mente está más activa durante la noche, y cuando me despierto y me levanto en la mañana lo hago sin ánimo, pero lo hago por obligación. Bueno, es que el recargar de los centros está a cargo del centro instintivo, ¿sí? Entonces no es como algo que uno haga, ¿no? Es un proceso natural que se da de nuestro cuerpo, nuestro centro instintivo, con lo que viene siendo pues el macrocosmos. Entonces ahí en ese caso, si no estás durmiendo bien, pues lo que hay es que trabajar los yoes que te impiden que tú tengas un buen sueño durante la noche. Esos yoes, por ejemplo, del insomnio. Una práctica que nos ayuda muchísimo a nosotros para dormir bien es muerte en marcha, cuando nos vamos a acostar. Pues nos vamos a acostar, allí comenzamos a observar todo lo que se nos quiera manifestar, comenzamos a pedirle muerte, llega uno a un estado de relajación y luego de concentración, y se duerme uno pues con esa paz, ¿sí? Y tiene pues un buen descanso. También hay algo que se le conoce como la higiene del sueño, que lo vamos a estar viendo este domingo
que vamos a estar hablando con respecto a la interpretación de las experiencias astrales, pero se va a estar hablando también un poquito de la higiene del sueño, que pues son cosas que nos ayudan a conciliar mejor el sueño, como por ejemplo que no comamos tan tarde en la noche o cosas pesadas, o que no durmamos con electrodomésticos en nuestra habitación, o que no utilicemos el teléfono hasta tarde, ¿no? Porque todo eso pues nos afecta en lo que es el sueño. Oscar nos dice, y en el caso de que nos gusten las mujeres celosas, trabajar eso. Trabajar eso, porque pues a mí me gusta que alguien me cele. ¿Qué me hace sentir eso? Ay, me hace sentir importante, me hace sentir deseado, me hace sentir querido, ¿no? Entonces ahí se me crece pues lo que es el orgullo. Entonces ahí yo siento que la otra persona pues sí realmente me quiere porque me cela. Entonces si no me cela me siento mal, siento desconfianza, siento que no me quiere, siento que es que está con otro. Trabajar con muerte psicológica. Moisés nos dice, ¿puede una persona volverse profunda si lo desea? Bueno, Moisés, no sé exactamente a qué te refieras con volverse profunda, si lo desea. Quizás será volverse sabia, porque si es volverse sabia, bueno, para eso nosotros estamos acá. Nosotros venimos a esta manifestación a sacar sabiduría de absolutamente todo. Si a eso te refieres con volverse profunda. Y para ello están los tres factores para la revolución de la conciencia: nacimiento espiritual, muerte psicológica y sacrificio por la humanidad. Cecilio nos dice, excelente conferencia, saludos desde Venezuela. Bueno, gracias a ti, Cecilio, por estar acá. Oscar nos dice, ¿qué pasa con las personas que no duermen o duermen muy poco? ¿Cómo es la dotación de energía en esos casos? Bueno, en esos casos pueden verse teniendo problemas de falta de energía al otro día cuando amanece. Porque pues el proceso es el siguiente. La persona se va a dormir. Su cuerpo físico pues entra en ese estado de suspensión, ¿sí? Entonces, psicológicamente, ese embrión de alma, de cuerpo astral, pues va y comienza a manifestarse en ese mundo de los sueños o quinta dimensión inferior. Entonces ahí pues entra en actividad lo que es el centro instintivo o el cuerpo vital a comenzar a suplir, a llenar los centros de energía. Entonces si una persona está despierta, pues obviamente ese proceso no se va a dar o se va a interrumpir. Entonces al otro día pues la persona se levanta cansada, ¿sí? Y bueno, y es la peor sensación del mundo, el no tener energía. Lo mejor del mundo pues es eso, tener de energía, y para eso estamos aquí, para llenarnos de nuestra propia energía. Miren qué chévere cuando uno se acuesta temprano y uno duerme y al otro día uno se levanta de forma natural, sin alarma y sin nada. O sea, lo contento que uno se levanta, lo energético, lo motivado, lo preparado que uno está. Contrario a cuando uno se acuesta tarde, cuando uno duerme mal, hasta tarde pues ahí con el teléfono y tiene entonces la alarma que despertarlo de madrugada. Es algo totalmente diferente. Osval nos dice, y Jesús dijo que la mayor riqueza es tu juventud, o sea, que ahí que estamos llenos de energía y toca aprovechar. Bueno, digamos que sí, que en la juventud pues uno tiene mucha energía, ¿sí? Pero esto se refiere más a que nosotros tenemos que aprovechar esa juventud para hacer este trabajo de la autorrealización. Ya luego de que un ser se autorrealiza es pura energía. Y luego de que un ser se autorrealiza pues ya se vuelve inmortal, ¿no? Se vuelve un ser inmortal completamente, porque ya pues ha eliminado todo el ego, ¿no? Todos los defectos psicológicos que son los que nos tienen sujeto a la muerte del cuerpo físico o a la muerte segunda, como veíamos en la conferencia número 2. Entonces sí, ojalá pues las personas pues cuando están en su juventud aprovechen para trabajar con los tres factores y lograr lo que es la autorrealización íntima de su ser. Osval nos dice, y uno tan bruto que es si puede entregar pues el conocimiento. Bueno, sí, hay que aprovechar realmente. Moisés nos dice, ¿conoces el estoicismo? Pues yo como que lo he escuchado, pero realmente no he indagado sobre eso, no he leído mucho, entonces pues no podría hablar con respecto a ese tema. Por aquí nos dice
Usted dice que para solucionar todo es la muerte psicológica, pero nunca dice cómo hacerla, sin que mueran las protecciones psíquicas. Pues no sé a qué te refieras con sin que mueran las protecciones psíquicas, pero claro que sí. Nosotros aquí explicamos siempre lo que es la muerte psicológica. Dicho sea de paso, pues en la conferencia del martes estuvimos dando una práctica de meditación reflexiva y muchas conferencias hablan específicamente de la muerte psicológica. Aparte de que nosotros casi en todas las conferencias pues estamos haciendo mención de ese proceso de muerte que nosotros tenemos que llevar. Hoy mismo pues hablábamos de muerte, hablábamos de que debemos de autoobservarnos para nosotros descubrir los defectos que se quieran manifestar a través de nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces uno los observa, uno los enjuicia para saber si es de nuestro ser o no lo es y luego uno hace pues la petición de muerte. Ese es el proceso de muerte psicológica, que se da a través de muerte en marcha, que es estar de instante en instante eliminando los defectos psicológicos, y la meditación reflexiva, que es ya cuando llevamos un defecto para estudiarlo pues de forma particular y profundizar en ese defecto. Bien, por aquí Chaja nos dice buenas noches desde República Dominicana. Ahora mismo no tengo pareja, pero cuando un hombre se interesa en mí siento que me cansa, me siento agobiada y quiero se vaya y no vuelva. Bueno, mira, ahí hay muchas cosas que estudiar, sí, muchas cosas que estudiar. Usualmente las mujeres, los problemas que tenemos con la pareja están muy relacionados con la emoción. Entonces, puede ser que nos hayan herido, nos haya quedado pues ese resentimiento, ahí se alimentan los yoes de la soltería, se alimentan yoes el empoderamiento, del feminismo, se alimentan, por ejemplo, los yoes entonces del celibato, porque pues ya yo no quiero tener pareja, ¿no? Y eso tiene como base pues todo ese conflicto emocional que uno ha tenido con el género o con el sexo masculino. Entonces ahí tiene uno que observar de dónde viene ese rechazo a yo tener una pareja, ¿sí? Llevarlo a la meditación reflexiva, sencillo. Tú tomas un cuaderno, le pides a tu madre, haces el proceso de la meditación y te haces una sola pregunta. Allí pues se inicia toda una meditación reflexiva. La pregunta es ¿por qué me siento agobiado? ¿Por qué quiero que los hombres que se me acercan se vayan? ¿O por qué no quiero tener pareja? Entonces cuando tú dices ¿por qué no quiero tener pareja? Pasa algo muy interesante. Y es que los yoes que son tan opinativos comienzan a mostrarse. Entonces ahí tú lo vas viendo, puedes ir anotando esos detalles y pidiéndole muerte ahí mismo. Vas a ver un yo que dice, ay no, es que los hombres son unos desgraciados. Ah, madre mía, mátame este yo. No, es que me han hecho mucho daño. Madre mía, mátame este yo. Es que no confío en los hombres. Madre mía, mátame este yo. Es que prefiero pues estar sola porque no quiero tener responsabilidades en la casa. Madre mía, mátame este yo. Es que no quiero aguantarme a ningún hombre. Madre mía, mátame este yo. Y así, sucesivamente, ¿no? Vas eliminando todo eso y vas viendo cómo, pues, obviamente todo ese rechazo va cambiando, ¿sí? Pero hay que trabajar mucho la emoción, porque usualmente, pues, ese rechazo que las mujeres experimentan hacia los hombres, pues en nosotras está muy relacionada con daños emocionales que hemos sufrido, ¿no? Las mujeres tendemos o como género somos muy débiles en torno a lo que viene siendo la emoción. Deberíamos de ser muy fuertes, porque la mujer es representación de la madre y la madre es el amor, ¿no? Pero este estado degenerado en el cual estamos nos ha dejado vacías de amor. Entonces queremos que otros nos den ese amor, encontrarlo en otra parte, porque no lo tenemos, ¿no? Pero eliminando todas esas debilidades emocionales, pues vamos liberando ese fuego, vamos liberando pues ese amor y nos vamos llenando. Y luego en vez de querer recibir lo que pues nos genera el estar llenos de amor, pues es el querer dar, ¿sí? Moisés nos dice, la reflexión que hace el estoicismo al respecto es que las personas no las perturban las cosas que pasan, sino las opiniones que tienen sobre esas cosas que pasan. Por ello se trata de enfrentar esas opiniones y antes de asumirlas, cuestionarlas como si se trataran de hipótesis y no de hechos firmes. Bueno, gracias Moisés por pues explicarnos
sobre el estoicismo. Pero acá pues tenemos la muerte psicológica, ¿no? Que es el observarnos, observar los defectos, observar nuestro mundo interior, cuestionar, enjuiciar esos defectos psicológicos para sacar la comprensión y luego pues hacer la petición de muerte. Romina nos dice, además de mejorar la calidad de sueño, desde mi experiencia, el ejercicio físico moderado ayuda mucho a mantener enfoque y estar mejor de energías. Pues sí, Romina, sí, claro que sí. Este cuerpo es una máquina, ¿no? Usted es un carro parado por ahí y lo deja sin calentarlo, sin andarlo, y pues en un tiempo cuando usted lo quiera venir a aprender, pues tiene muchísimos problemas, ¿no? Entonces sí, el ejercicio moderado nos ayuda pues bastante, bastante. Moderado, ¿no? Porque entonces ya si nosotros hacemos ese ejercicio hasta extenuarnos, pues entonces le estamos dando no le estamos dando un sabio uso a la energía y nos podría causar más que un bien, un mal. Pero claro, el ejercicio moderado nos ayuda bastante. Bien, por aquí nos dice Moisés. Buenas noches, muchas gracias por responder a los comentarios. Bueno, gracias a ti, Moisés, por tus aportes y tus preguntas. Vamos a ver si por acá tenemos más comentarios. Vamos a ver. Bien. Bueno, creo que no tenemos más comentarios. Entonces, pues hasta aquí dejamos esta conferencia del día de hoy. Les reiteramos los agradecimientos a todos ustedes por habernos acompañado, por sus preguntas, por sus inquietudes, también por sus aportes. Y bueno, como siempre, mañana vamos a estarles enviando el audio de esta conferencia, también la diapositiva para quienes la quieran estudiar así de esa manera, y pues nos vamos a seguir viendo en las diferentes actividades que nos quedan para el transcurso de esta semana, ¿sí? Los dejamos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 5 y 6. Son dos conferencias en una, donde vamos a estar hablando sobre las dimensiones. Nosotros hemos escuchado mucho, ¿verdad? Tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión. Bueno, en esa conferencia vamos a aprender efectivamente cuáles son las dimensiones y cómo nosotros podemos llegar a habitarlas definitivamente, y mientras tanto eso pasa, cómo nosotros podemos experimentarlas o visitarlas. Entonces, que pasen feliz resto de la noche y nos vemos en la próxima. Bye bye.